תן בי את כוח טבעך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את אש רוחך, תן בי את כוח טבעך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפני כס אלוהים. Bendiciones, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana hermosa, septiembre 2 del 2024? Pues para mí es un placer, un gozo y una alegría de poder compartirte el evangelio del día de hoy. Donde quiera que tú estés, yo quiero pedirte que me acompañes. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sea Él que venga y que nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedir esa unción fresca de tu Espíritu Santo para que venga y nos des luz y entendimiento para poder comprender de tu palabra y que esa palabra se haga viva en nuestra vida para poder vivir lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Madre Santísima, ruega e intercede por cada uno de nosotros para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, con gusto y alegría quiero compartirte el evangelio que está en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. Nos dice la palabra de Dios: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y se encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces Jesús enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumple estas palabras proféticas, a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras esta proclamación de gracia de Dios salía de sus labios, decían: pensar que este hijo es hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar del dicho: médico, cúrate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su propia patria. En verdad les digo que habían muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo se detuvo, la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre azotó a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Serepta, en tierra de Sidón. También muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseos, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron
y lo empujaron fuera del pueblo, llevando hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy la palabra nos dice pues que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Será verdad que nadie es profeta en su propia tierra? Pues yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido una experiencia, pues quizás igual como nos dice la palabra de Dios. Evangelizar no es fácil, pero tampoco difícil. Ahí entra la pregunta, cuando nosotros nos invitan a compartir de la palabra de Dios, de compartir de la buena nueva de salvación. A veces uno se pregunta, pero ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a yo decir? Y es que miren, en la primera lectura que nos compartía San Pablo, ¿no? Nos decía, ¿no? Pues que compartir de la palabra de Dios no es cosa de sabios, tampoco es cosa de teólogos, tampoco es cosa de conocer mucho de las Escrituras. Si dice que se hace solamente con la gracia del Espíritu Santo. Anunciar la palabra de Dios solamente con la fuerza del Espíritu Santo. Y no es complicado compartir de las buenas nuevas. Porque eso hemos llamado cada uno de nosotros a compartir de la buena nueva. De la buena nueva de salvación. Pero es ahí donde entra el cuestionamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a anunciar? San Pablo nos muestra en la primera lectura que dice que cuando él hablaba con autoridad y sobre todo con gran poder. O sea que él estaba anunciando la palabra de Dios con gran dinamita, con gran poder. Mi querido hermano, mi querida hermana, compartir de la palabra de Dios nos tiene que llenar de alegría y de gozo. Y no decir, me toca compartir. Porque muchas de las veces decimos, me tocó hoy compartir la palabra. No. Es un deber cumplir la palabra de Dios. Y no es complicado. No es complicado. No necesitamos ser sabios, grandes rabinos de la palabra de Dios para poder compartir la buena nueva. Hablar de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Hablar de su muerte. Hablar de su resurrección. Hablar de su glorificación. Hablar de que Él murió. Hablar de que Él resucitó. Y está glorificado. Y solamente nos pide reconocerlo Él como el Señor, como el Salvador y como el Mesías. Eso es lo que nos toca anunciar. No es difícil, ¿verdad? Anunciar el querigma, la buena nueva, la buena noticia. ¿Quién es la buena nueva? Jesucristo. Esa es la buena nueva. Por eso dice la palabra de Dios también, y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Vino Jesús, se presenta en la sinagoga, abre el rollo, lee la lectura del profeta Isaías, donde él decía que hoy se ha cumplido el año de gracia, y hoy se cumple esa profecía. Dice que todos se quedaron maravillados lo que él estaba diciendo, porque de él salía una sabiduría tan grande.
Pero cuando se dan cuenta aquella gente, aquella multitud de lo que él estaba diciendo, saben que para allá en aquellos tiempos los judíos cada 50 años para los judíos cada 50 años era el año de gracia. Y a lo mejor en ese momento todavía no se cumplían los 50 años del año de gracia que él estaba diciendo. Y él decía, ese año se cumple hoy. Tal vez no había ni 50 años de lo que él estaba hablando, porque cada 50 años ellos se celebran lo que le llaman el año jubilar, el año de gracia. ¿Qué quería decir eso? Que para aquellos que estaban presos, para aquellos que estaban esclavizados, iban a ser libres, o sea que iban a cobrar su libertad. Pero Jesucristo dijo, se cumple hoy. Entonces cuando escucharon eso, toda aquella multitud corrieron. ¿Cómo se le ocurre? Quizás se había pasado 10, 5, que no sabemos cuántos años había pasado del año jubilar, no sabemos, pero todavía no se cumplía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Por eso se escandalizaron, y dice que se enojaron, y dice que lo llevaron a un barranco. ¿Para qué? Pues a apedrearle, a pegarle pues con piedras, ¿no? Porque estaba diciendo algo que para los judíos pues no. Pero dice que Jesús logró escapar de ellos. O sea que me imagino yo entre jalones empezó y se fue y se les escapó. Porque compartir de la buena nueva, el discípulo corre igual que el maestro. Si a Jesucristo lo crucificaron, ¿qué no nos pueden hacer también nosotros cuando estemos proclamando de la palabra de Dios? Él vino a anunciar un año de gracia. Y cuando nosotros anunciamos lo que ya les compartí, el anuncio del querigma, ¿qué es el querigma? Buenas noticias. Anunciar a Jesús. Cuando nosotros anunciamos a Jesús, el enemigo va a mover mar, cielo y tierra. ¿Para qué? Para que la palabra no se proclame. Y vamos a recibir persecuciones, especialmente de los nuestros, de aquí, los de la casa, primeramente los de la casa. Va a haber quizás hasta el mismo apostolado, muchas de las veces hasta la misma iglesia, celos por otro grupo, de que porque ellos proclaman la palabra de Dios, que porque hacen esto, porque hacen el otro. Persecución. La misma iglesia, hasta a veces, muchas de las veces el mismo sacerdote. Muchas de las veces pues encontramos, a veces en lugar de buscar un apoyo, recibimos un rechazo. Pero así es. ¿Quién se arriesga a seguir evangelizando? Pues yo me apunto en medio de mis dificultades, de mis debilidades, de mis enfermedades, de mis problemas, de mis situaciones de día a día. Pues nos anima a compartir de la buena noticia, la buena nueva de salvación. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Así que yo te animo, si en tu casa tienes dificultad para compartir de la palabra de Dios, no te preocupes. Nadie es profeta en su propia tierra. Y ánimo a seguir evangelizando con gozo y alegría, aunque se vengan los obstáculos. Eso es lo que nos invita la palabra de Dios, de seguir evangelizando a tiempo y a destiempo. Que hoy, que hemos escuchado la buena nueva de salvación, que lo llevemos a nuestro corazón y hacia la práctica. Bendiciones, que Diosito te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי.
תן בי את שוכחה, תן בי